Algo que complementa nuestra clase del día de hoy es hablar del dolor. Y el dolor es muy importante, como les decía, nos advierte de situaciones perjudiciales y comúnmente es una experiencia sensorial y emocional desagradable y que nos está avisando de qué tan grande es la lesión. A mayor lesión, pues mayor percepción del dolor. Aunque hay muchos estudios que nos plantean cómo es que el dolor es un estado de conciencia, es un estado de atención, es un estado de la mente. Sin embargo, también podemos definir al dolor de tres tipos: nociceptivo, inflamatorio y neuropático. Entonces, los nociceptores se activan cuando hay un daño inflamatorio, como cuando hay inflamación en las articulaciones, como algo típico es la rodilla, o neuropático, como en el caso de la diabetes o la epilepsia, o personas que tienen trastornos de dolor que sienten el dolor dentro de todo el cuerpo. Es producido por las terminaciones nerviosas. Y bueno, parte de lo que yo les decía de esta creencia o de investigaciones con respecto al dolor, que han cuestionado el modelo del dolor por vía directa. ¿Cómo es esto? Pues uno creería que uno siente dolor solo cuando tiene un daño dentro del mismo cuerpo, y que el daño, como decía yo hace un momento, es proporcional a la percepción del dolor. Sin embargo, no sé si ustedes hayan visto jugar a un niño puede tener un pequeño golpe y llorar porque le duele mucho. O puede tener un golpe muy fuerte y se está jugando, se está divirtiendo y no muestra ese dolor. Eso nos pasa también si estamos jugando fútbol, no sentimos la lesión hasta que pasa un tiempo. Un ejemplo de esto, y que es mucho más significativo, es que estos estados mentales que pueden influir en la percepción del dolor se han visto en militares en caso de guerra, que no notaban por completo inclusive el daño provocado por heridas graves como de bala, y que no querían tomar además ningún medicamento para aliviarse de él. ¿Por qué? Porque el cuerpo dispara una serie de reacciones que nos protegen, que disminuyen la sensación de dolor y que nos permiten además poder responder, como vamos a ver en un video más adelante. Y esto también pasa muchas veces, es un sistema de defensa natural del cerebro que se hace de manera automática. O sea, te dice primero termina lo que estás haciendo, defiéndete, lucha con el animal y después atiende tus heridas. Porque si el dolor fuera tan intenso cuando estás con la adrenalina a todo lo que da, pues no podrías responder de la misma manera. Y también hay ejemplos de cómo es que se puede percibir el dolor cuando no hay una estimulación en la piel. Y hay investigaciones, inclusive que hemos realizado, para detectar los campos magnéticos de las manos o piernas amputadas, para poder ver por qué es que sucede este fenómeno, que se llama como la percepción del miembro fantasma. Hay gente que una vez que se le ha amputado, siente el dolor. Imaginemos que este es un brazo y que ha sido cortado. La gente percibe el resto del brazo, inclusive dice que puede moverlo y que siente el dolor no solamente en la parte donde fue amputada, sino que siente dolor en todo el cuerpo. Y hay diferentes razones y se ha tratado de explicar, y aunque no hay un modelo claro, pareciera ser que es porque las terminaciones nerviosas siguen mandando impulsos y no encuentran los receptores asociados. Pero también hay otras tesis, como las que nosotros mantenemos, es que hay una red etérica que es capaz de todavía contener los impulsos eléctricos. También la atención de una persona puede influir en el dolor. Si todos hemos visto que una persona que tiene un pequeño accidente
no siente dolor, y si de repente, como en la imagen del niño, comienza a sentir sangre, pues llora y siente un gran dolor. O gente que se cortó, o gente que tuvo una herida, hasta que pone atención en la herida, pues comienza a la percepción completa del dolor. Hay un modelo que es el modelo del control de la puerta para explicarlo. Este plantea que se percibe el dolor porque entra el sistema nervioso a la médula central, y a través de las fibras G y las fibras P se produce el dolor. Como vemos aquí, pues las fibras P se asocian a mayor intensidad del dolor, mientras las fibras G, que son de un diámetro más grande, llevan información de estimulación táctil pero no dolorosa, y puede inhibir las células T. O sea, cuando hay una gran intensidad de dolor, las fibras G mandan información de que se detenga el dolor. Y eso es lo que explica también los ejemplos que decíamos, de si yo no pongo atención, no siento dolor, o si recibo un balazo y estoy en medio de una guerra, no recibo el dolor, porque el mismo cuerpo avisa que haya un control del flujo del dolor para poder tomar decisiones, para poder salir del problema. Y que bueno, está relacionada con un control central automático, que además puede ser entrenado, como en el caso de la hipnosis. Bueno, como parte de la clase de hoy veremos el foro 3. Ve este video y comenta qué crees que podrías mover en una emergencia. ¿Serías capaz de mover la piedra que aparece en el video? Entonces, el dolor está determinado por un equilibrio entre pues toda la información que entra por el sistema nervioso proveniente de la piel, y también por un control que tiene el cerebro sobre él. Por eso decíamos que el cerebro es una percepción subjetiva, o cómo es que nuestros pensamientos, la cognición, pueden influir en sentir o no. A las personas que tienen grandes dolores se les entrena justamente en poder controlar el dolor sin medicamentos, porque a mayor medicamentos hacen resistencia y nunca habrá un medicamento que cure el dolor de algunas personas que tienen estos dolores nerviosos. Y entonces también algo que influye, hablando de los procesos cognitivos, es la expectativa que se tiene. Se han hecho estudios donde se demuestra que si a una persona le explicas lo que va a pasar en un procedimiento médico, siente menos dolor después de la operación. Y no solamente eso, sino tiene menos días en cama. Es decir, se recupera más rápidamente. Sí, por eso es muy importante la intervención de psicólogos en el ámbito clínico o en el ámbito hospitalario, porque si tú atiendes, no solamente, no dando terapia, pero puedes dar una educación socioemocional, puedes dar terapia, o puedes simplemente informar los procedimientos y los recursos con los que cuenta el paciente, y este siente un mayor efecto. Eso también tiene que ver mucho, y se ha estudiado, con el efecto placebo, que personas que sienten dolor neuropático le dan placebo y se quita el dolor, porque la expectativa de que el medicamento es muy bueno, pues genera una respuesta hacia el medicamento que se está tomando. En los estudios, por ejemplo, de efecto placebo, se sabe que si a uno le dan una pastilla más grande, siente que es mejor. Si uno compra una pastilla que es más cara, siente que es mejor y tiene un mayor efecto que si compras una pastilla barata. Otra de las cosas que se hace es llamar la atención, distraer a la gente. Es algo que se ha utilizado en pacientes con estos dolores que les platicaba. Se concentran en otra cosa y el dolor disminuye. Y todos lo sabemos porque todos lo hemos hecho. Me corto algo, tengo un dolor y pienso en otra cosa. Y aquí hay estudios donde demuestran que justamente cuando tú te distraes o cuando tú ves imágenes positivas, negativas o neutras, pues disminuye esta atención hacia estas imágenes,
van hacia un banco de información que está en nuestro cerebro y la información positiva disminuye el dolor, la negativa aumenta el dolor. Inclusive en nuestro departamento de psicología, el doctor Joel Soto, él hace investigaciones con resonancia magnética poniéndoles imágenes y que demuestran diferentes tipos de respuesta. No solo la respuesta al dolor, él no estudia eso, sino más bien la respuesta hacia imágenes ambientales o imágenes, digo yo, de belleza que pueden estimular una salud mental. Es interesante. Entonces, ¿cómo es que tenemos una respuesta a partir de las imágenes en nuestro sentido de percepción del dolor? Otra de las partes cognitivas es la hipnosis, como mencionaba hace un rato. Y a través de la sugestión hipnótica puedes tú hacer inclusive una operación. Algo que es común, que es habitual, que hay gente que no se le puede poner anestesia, es hipnotizada y le pueden extraer una muela. No sé si han visto cómo funciona la hipnosis, pero una persona que tiene una constitución robusta la pueden poner en 2 sillas y estar totalmente hepástica, dura, y subírsela inclusive a otra persona para poder, porque está en un estado hipnotizado, cosa que no haría de manera consciente, lo puedes hacer gracias a la hipnosis. Y eso es un ejemplo de cómo es que nuestra mente influye en la respuesta emocional o corporal o en lo que sentimos. Y bueno, no hay un área específica del dolor. Hay quienes dicen que hay una matriz del dolor, porque se disparan muchas áreas cerebrales cuando hay un dolor. También depende del lugar, si el dolor corresponde a un área sensomotora, pero el juicio que hacemos a un área frontal, y así nos podemos ir, si estás hablando, no estás hablando, si estás pensando, o todo lo que viene, se activa una serie de áreas en la corteza cerebral. Y pues esto demuestra también que los estados emocionales son influyentes, o si la experiencia es agradable o desagradable, también influyen en el mismo dolor. Como hay gente que puede sentir placer por recibir el dolor, o todos en algún sentido. Por ejemplo, si tú vas al gimnasio y estás haciendo ejercicio, es capaz de soportar este dolor porque sabes que vas a tener una consecuencia de ser saludable, de tener un cuerpo robusto, o como tú quieres construirlo, o como tú te lo imaginas. Un experimento en el 2001 dio evidencia de que hay diferentes áreas de la corteza cerebral que están vinculadas a la intensidad del dolor subjetivo. Y si uno ponía estímulos potencialmente dolorosos, pues eso también tenía una respuesta distinta en el cerebro. Como dice la diapositiva, se midió la actividad a través de tomografía de emisión de positrones y para ver qué pasaba con el agua caliente. Y esto se activa. En el ejemplo que daba yo de la hipnosis, se ha hecho este mismo experimento con gente en hipnosis. Lo curioso es que se activan en la misma persona las mismas áreas. ¿Y por qué sucede esto? Pues es parte de los misterios de la ciencia. ¿Por qué la mente es tan poderosa? ¿Por qué es que estudiamos entonces sensopercepción? Para darnos cuenta de la influencia del procesamiento de arriba hacia abajo, también de abajo hacia arriba. Los sentidos influyen en lo que pensamos y lo que pensamos en lo que sentimos. Y hoy se sabe que hay además ciertas sustancias que inhiben el dolor, como son las endorfinas. Y ya cerrando la clase, pues tenemos el dolor en situaciones sociales. El dolor va más allá de lo físico, y tratando de encontrar un área específica de la corteza cerebral asociada al dolor emocional provocado por situaciones de tristeza o de intensidad emocional, pues la respuesta está en la corteza cingulada anterior. En los seres humanos podemos detectar esto, y que también se activa en el caso de estrés. Ya saben que
lo que habíamos visto de la corteza cingulada anterior, pues nos está hablando completamente del sistema límbico. El sistema límbico, como ya han estudiado, regula las emociones, es nuestro gran centro emocional. Y no solamente sentimos dolor cuando estamos tristes nosotros, sino también cuando experimenta alguien dolor. Cuando aquí puse una imagen de los migrantes, no sé si hayan visto a este tren que llaman la bestia, o si hayan oído a alguien de una situación de sufrimiento. Ahora tuve hace unos días la oportunidad de entrevistar a alguien que quería un trabajo y tuve que seleccionar a una persona, pero uno de los entrevistados me decía: tengo 4 hijos, no tengo qué comer. Obviamente sentí un dolor emocional porque el trabajo, pues él no cumplía con los requisitos del trabajo, pero su argumento era emocionalmente pues contagiante. Y eso sucede justamente porque las áreas cerebrales del dolor físico y el dolor emocional están asociadas, comparten mecanismos fisiológicos, pero también hay áreas independientes, como las que mencionaba, de la corteza cingulada. Muy bien, pues platicamos un poco más en nuestra sesión de retroalimentación y dudas en la próxima semana. Muchas gracias por estar en la clase.